Buenas noches, Iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias una vez más por acompañarnos hoy, lunes 17 de octubre, año 2022. Antes de empezar nuestro programa de hoy, dos cosas importantes para nuestra congregación. La primera es, estamos a punto de celebrar un aniversario más y lo vamos a hacer en el campus de Patmos. Quienes nos sintonizan y viven en nuestro país, quiera Dios, nos acompañen, y quienes no están aquí, pues invitarlos a acompañarnos con sus oraciones. Vamos a tener una actividad un poco extracurricular, bueno, no un poco, mucho. La vamos a hacer al aire libre, una especie de torneo medieval, todo desde luego con principios bíblicos, pero no les puedo contar mucho porque todo es parte de un programa sorpresa. Entre tanto llega el día, por favor ayúdenos a orar, porque nuestra intención es que nuestros amigos, familiares, conocidos que aún no han sido alcanzados, esta excusa los empuje a escuchar el Evangelio de nuestro Señor. Quiera Dios, se entusiasmen y entreguen su vida a Él. Y el segundo anuncio es respecto al verso que vamos a memorizar esta semana. En medio de tanta maldad, de sobra sabemos que no hay uno tan solo que pueda autonombrarse bueno o justo. La Biblia dice que quien tal cosa hace se vuelve mentiroso o se engaña a sí mismo, porque todos llevamos maldad, probablemente algunos de forma extrema, otros tal vez no la manifiestan de forma extrema, pero hay maldad. Eso es el resultado del pecado original. Y cuando vemos en derredor nuestro algunas de nuestras actitudes, no podemos dejar de pensar que de no ser por la gracia de Dios en nosotros, wow, cuántas cosas que no debemos hacer haríamos, o cuántas ya estamos haciendo. En medio de toda esa maldad, confusión y error al blanco, cabe preguntarnos, bueno, ¿y quién es entonces el malo y quién es el justo? Malaquías nos lo deja ver claro, que la diferencia entre el justo y el malo no es el que se equivoca más y el que se equivoca menos. La diferencia es el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El verso es, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Tercero, antes del programa, y no muy importante, pero sí curioso, alguien me escribió hoy y me preguntó que por qué yo sentía favoritismo por la literatura medieval. Yo ya expliqué en el culto que mi favoritismo es por la monarquía davídica, porque nuestro Mesías príncipe está por venir y todas esas historias obviamente navegan por la filosofía de la monarquía, de los reyes y de los herederos al trono. Buena parte de la Biblia está en dicha plataforma, pero hay otra más, la manera en la que hablan. Si ustedes le prestan triple atención, ellos ocupan mucho el vosotros. Y al ocupar esa forma de hablar, hacen eco precisamente de la monarquía. Saben que el vosotros, el vos, surge como un acento para la nobleza. En nuestro país, hace 30 años o 40, cuando yo era muy chico,
El vos era para la clase social baja, los que nacimos en una cuna con limitaciones. El usted era para mostrar respeto a nuestros adultos, profesores, a la autoridad, a nuestros padres. Y el tú no era parte de nuestro hablar. Eso era para una clase social alta, la cual nosotros no pertenecíamos. Con la influencia de la televisión, el tú empezó a tomar terreno. Y yo diría que hoy por hoy el vos ha sido desplazado, no para muchos, quiero decir, no para todos. Yo sigo amando al vos y difícilmente ocupo el tú a no ser para nuestro Señor, por la reverencia con la que le hablo. No me apetece tratarle de usted porque siento distanciamiento. Más bien siento amor, respeto y reverencia cuando uso el tú. Fuera de eso, el vos está impregnado en mi lengua y la razón de mi favoritismo a la época medieval es que buena parte de la Biblia está escrita, la Reina Valera también con el vos. Como prueba, cito el versículo que estoy memorizando y muchos otros que he memorizado. Jenny está con rostro de ¿qué estás diciendo? Nunca le has prestado atención, ahora préstale atención. Escucha esto. Entonces os volveréis. ¿A quiénes se refiere? A vosotros. Y discerniréis. ¿En qué pronombre? A vosotros. Y así repetidas veces. Es parte de la escritura bíblica en la versión Reina Valera, del 60 creo, o del 30. También agrego que las versiones más modernas ya no están usando esa forma de conjugar los pronombres y los verbos. Están usando un español a mi gusto más corriente, menos complicado. Dos amigos norteamericanos me dijeron que les costaba trabajo leer el español que nosotros usábamos en la Biblia, precisamente por esto, porque el inglés no tiene dicha conjugación hasta donde entiendo, si es que la palabra conjugación es la correcta. Bien, basta ya de todo lo que está antecediendo a las respuestas de la guía de hoy. Estamos en Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulos 5 y 6. Oramos y luego respondemos. Señor, te agradecemos por tu misericordia y rogamos que tu Espíritu Santo nos hable hoy y que mientras tu iglesia está abriendo su Biblia para responder las preguntas, tú nos estés hablando en forma directa. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. ¿Vas a saludar? Sí. Está conectado el tío Carmelo. Buenas noches, tío. Hermana Cristi del Güello. Hola, hermana Cristi. Está conectado hermano Murillo. Esperando esté mejor, hermano Fernando, está mal de su garganta. Hermano Marvin Peñate, buenas noches y gracias por estar ahí siempre pendiente. Está conectado Clyde. Clyde, hey Clyde, how are you, man? It's interesting you are in the program because Clyde no habla inglés. Thank you so much, bro. Lupita de España. Lupita, hola, desde España. Perdonen, no estoy haciendo alarde de mi pésimo inglés. Estoy saludando a mi amigo Clyde y él no habla español. Siga. Hermana Blanca de Houston. Hola, hermana Blanca. Hermana Emma. Buenas noches, hermana Emma. Hermana Marina Gamero. Hola, hermana Marina. Y otros más, pero ya no tiene tiempo, me dice Jenny. Qué emoción es para nosotros saber que hay varios de ustedes interesados en responder la guía. Bien,
Corramos pues. ¿Por qué Rubén perdió la primogenitura y qué aprendemos a nuestro diario vivir? Ojalá para el media semana Jackie me haya ayudado ya lo suficiente. Jackie es parte del equipo de multimedia en nuestra iglesia, diseño. Y yo quiero poner en mi oficina, en la oficina que la iglesia dispone para que yo trabaje ahí, una cantidad de cuadros que son emblemáticos para mí. No solo estoy diciendo las fotos de mi familia o algunas otras cosas que anuncian la época en la que estudié, pero lo más emblemático son algunas fundaciones de mi fe, no de la mía, del Evangelio. Yo le pedí a ella que quiero poner en cuadro y rellenar mi oficina, aunque parezca saturado y loco. Quiero poner, por ejemplo, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Quiero poner los 10 mandamientos. Quiero poner las 7 iglesias del Apocalipsis. Deseo que esté ahí los discípulos del Señor Jesucristo, es decir, sus nombres, y se me olvidan las otras cosas más que quiero, que creo que las debo saber de memoria, y sí me las puedo, pero conforme los años van alcanzándome, se me olvidan, como por ejemplo, sé de memoria las 12 tribus de Israel. Pero si en este momento alguien a quemarropa me pregunta, no, tal vez no, pero me va a costar trabajo. Eso es fácil, son 12. Rubén, Isaacar, Zabulón, Leví, Gad, Aser, Neftalí, José, Manasés, Efraín. ¿Las he dicho todas? ¿No las iban sumando? Pero José no era. Gad, bueno, sí, cuando salió, precisamente de eso quiero hablar. José sí era parte de las 12 tribus. Los hijos de él eran Efraín y Manasés. No son parte del Génesis, pero sí son parte del Apocalipsis. Con gusto quitamos a Adán, que es el que no estoy mencionando, y no me acuerdo a quién otro han quitado. Sí, porque pusieron a los 2 hijos. Sí. Bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? Porque Rubén es el primogénito de los 12. No mencioné Benjamín, y Benjamín es el último de los 12, el hermano de papá y de mamá de José. Esa es la razón por la cual algunos profesionales de la comunicación en forma elocuente de vez en cuando dicen, este es el benjamita, es decir, es el último. En nuestro español sería el secaleche. ¿Por qué me estás apurando si lo estoy disfrutando? Jenny me está sacando prisa. No vamos a terminar si ya son 16 minutos. Les decía que de los 12 hijos de José, Rubén es el primogénito, pero el primogénito perdió el privilegio por la desfachatez, por la insolencia de la inmoralidad de acostarse con una amante de su papá. Sí, ya sé que estarán diciendo, wow, qué telenovela. O sea, la amante del papá, sí, no era ningún buen ejemplo al respecto. Y Rubén cometió la desfachatez y lo hizo en un acto de rebelión ante semejante inmoralidad, ante semejante acto desvergonzado. Se le quita la primogenitura y se le entrega
a Judá. Se le entregó a José en primera instancia, pero como José no aparece en la profecía porque aparecen sus dos hijos, entonces se le entrega a Judá, que era el segundo en la cronología. Y ya sé que algunos dirán, pero ser el segundo, un privilegio totalmente inmerecido. Por Dios, todos los privilegios cuando giran alrededor de la gracia de Dios son inmerecidos. Solo estoy buscando algún tipo de explicación semilógica. Lo que sucedió es que Judá fue el que maduró, fue el que primero intentó detener a sus hermanos del parricidio. Parricidio es cuando asesinan al papá. Se me olvida cómo se llama cuando es homicidio a un hermano, asesinato contra un hermano. El asunto es que Judá intentó detenerlos, pero no lo consiguió, les tuvo miedo. Más adelante, cuando el mismo José los puso a prueba, Judá demostró que él estaba arrepentido y estaba dispuesto a pagar con su vida la vida de Benjamín. De hecho, eso fue lo que quebró el corazón de José y que empezó a llorar ante sus hermanos. La pregunta decía que ¿por qué Rubén perdió la primogenitura? Bueno, esa fue la razón. ¿Qué aprendemos en nuestro diario vivir de esto? Pues todo. Un acto de inmoralidad extremo anuncia nuestra falta de reverencia y respeto a Dios. No estoy diciendo que hay actos de inmoralidad que se aplauden, todos se rechazan, se desaprueban, pero como que hay algunas cosas que rayan los límites, y esta era una. Entonces, bien haríamos en esforzarnos por nosotros mismos establecer límites. Y antes que me pregunten, pero ¿y dónde está ese parámetro para establecer límites? Bueno, nuestro estudio de la palabra, entre más la vayamos conociendo, más vamos a conocer el carácter de Dios ahí descrito y más respeto vamos a sentir por Él. Siga. ¿Por qué fue dada a José? Ya lo he dicho. Los de Gad y Manasés ganaban peleas por su destreza en batalla contextualizada. Wow, si no lo han leído, emociónense. Los de Gad y los de Manasés, que son los que se quedaron al otro lado del río, de los 12 hijos de Jacob. Perdón, fraticidio, dice Exacto, tío Carmelo. exacto, fraticidio. Gracias, tío, por recordarme la palabra. Ven, se me está olvidando todo. Wow, ¿qué pasa entonces a los 60? No, estoy en 53, perdón a los de 60. Los de Gad y Manasés. Al otro lado del río, estos se quedaron, pero eran diestros en el uso del arco, eran diestros en el uso de la espada. Pero cuidado y se confunde. Oh, ¿estos eran los ambidiestros también? ¿Pueden imaginarse? ¿Es segura, Jenny? No, no sé. No sé cuál de estos. Imagínense, ambidiestros para usar la espada y el arco, por linaje. O sea que los que habían nacido en esa familia ya tenían el ADN para ser ambidiestros y sin duda con el aprendizaje desde bebés lo mejoraban. Sí, ya sé que algunos me dirán que es una habilidad aprendida, como los niños que antes de caminar aprenden a montar un caballo, que no es un dicho a la ligera. Yo me atrevo a decir que hay niños en este país, en el nuestro, que aprenden a surfear antes que caminar. Y dije caballos y dije surf porque son dos cosas que yo nunca aprendí, que me da miedo, pero cómo me atrae y cómo hubiese querido aprender. Y he visto niños
bebés casi, subidos en las tablas de surf, ahí en la playa del Sunsal. Y yo digo, cuánta irresponsabilidad de los padres, pero los papás y los bebés están riendo a carcajadas, ¿eh? Entonces, me imagino que algo como esto sucedía con ellos, pero ambidiestros para la guerra. Ellos creían, o alguien puede creer hoy día, que eran poderosos en batalla por eso, pero este escritor se toma el tiempo para aclarar que eran diestros porque quien peleaba por ellos era el Señor. Eran batallas de Dios. Léanlo con detalle y lo van a descubrir. Esto nos anuncia, bien por todos los que se esfuerzan, que deberíamos ser todos, para ser útiles y ser diestros en lo que hacemos, lo que fuera que hagamos. Pero nunca olvidemos que la gloria es para Dios y que lo bien o mal que lo estemos haciendo es por su mérito, no por el nuestro. ¿Qué sigue? Tío Carmelo dice que ambidiestro es de nacimiento. Ok. Que significa usar igual la izquierda y la derecha. Exacto. 4, prostituyeron. Repetidas veces en la Biblia se ocupa la figura o la ilustración de prostitución por la inmoralidad y por el pago, por placer, no por entrega ni por amor. Entonces dice que estos se prostituían adorando dioses paganos. Eran infieles al Dios verdadero y adoraban a dioses irreales, ficticios, hechos por ellos mismos. Y eso es prostitución espiritual. A eso se refiere. Ahora, claro está que si alguien pregunta históricamente por qué hacían eso, porque la prostitución religiosa llevaba a la prostitución física, que sin duda era una de las atracciones especiales de este pecado. Servicio de canto en la casa de Dios. Servicio de canto, haciendo eco a que en la época de David había gente contratada para ministrar la alabanza y sin duda alguna en el presupuesto, en la planilla de salarios, estos ocupaban un rubro importante, ¿eh? Lamentablemente en nuestras iglesias no es así. Bendito Dios, en nuestra iglesia al menos hay una persona contratada para eso, pero no dejo de pensar con tristeza las no pocas iglesias en nuestro país cuya actividad ministerial se hace por voluntariado, cosa que no está mal, por supuesto que se aplaude, pero si lo hicieran de forma profesional también habría resultados mejores, creo. No más estoy diciendo esto para animar a todos los pastores que puedan escucharme, o a las iglesias mismas, a los líderes, a que esto es algo en lo que deberíamos invertir. No estoy diciendo que no lo hacen porque no quieren hacerlo, entiendo que las finanzas es un tema difícil en la iglesia. De hecho, en nuestra congregación, antes de la pandemia nunca fue un tema difícil, pero post pandemia ha sido un tronar de huesos, así se dice. Ha sido algo no del todo de alivio. Tenemos que ir con mesura y poner controles que antes no teníamos, que a lo mejor es bueno, pero no dejo de pensar cómo la pasarán otras iglesias. No debe ser fácil. Bien. Ejido. Ya no hay tiempo, me quedan 2 minutos y quiero ir, si no hay pregunta ahí ni nada que vayas a mencionar, quiero ir al libro Afín, nomás uno de los puntos del libro Afín. La pregunta 2 dice, ¿cómo debe ser la edad de la madurez? Dice que una persona, no importa si tenés 11 años
Escuchad. Dice que una persona empieza a madurar en cuanto empieza a ser productiva y además responsable. Eso significa que no importa si tenés 11 años, si empezás a producir, si empezás a ayudar en el quehacer de tu mamá o de tu papá, si empezás a ser responsable con darle de comer a los gatos o a los perritos, si empezás a ser responsable en tu cuarto, entonces empezaste a madurar. Ahora, trasladen eso para la vida cronológica más adulta, la suya y la mía. Estamos produciendo. Cada día que usted y yo, es una palabra fea, pero no encuentro otra, holgazaneamos, somos inmaduros, porque no producimos. Pastor, pero el día de descanso es para haraganear. No es cierto. El día de descanso es para descansar un poco y luego adorar y servir a nuestro Señor. Quiera Dios entonces que nos volvamos productivos y además responsables. Por favor, léanlo, está más que interesante la parte de la agorafobia, nueva palabra en mi vocabulario. Agorafobia. Es un tipo de fobia que muchos padecen. También, por favor, léanlo, lean el concepto de la terapia cognitiva conductual. Es más que interesante y por qué no se debe considerar suficiente por sí sola. Bien, no tenemos más tiempo. Gracias por acompañarnos. Lea su Biblia todos los días, ore todos los días, sirvamos al Señor con pasión y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.